¿Cómo identificar problemas en sistemas de energía solar de una forma rápida y sencilla? Una clase súper completa donde vamos a hablar de paneles solares, controladores de carga, baterías, inversores y para rematar, revisiones técnicas para que veamos todo de una vez. Una clase súper completa con todos los trucos y consejos. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. 7 errores comunes que debes evitar en la instalación de paneles solares. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay! Error número 1. Paneles solares de diferentes características eléctricas. No, es que yo tengo un panel solar de 100 vatios y me compré 2 paneles solares de 300 vatios, entonces voy a coger esos 2 paneles de 300 vatios y los voy a conectar con el panel de 100. No, eso no lo debes hacer si estás utilizando un controlador de carga solamente. ¿Cómo se te ocurre relacionar 3 paneles solares tan diferentes? Pero entonces se podrían relacionar paneles solares de diferente marca o diferente potencia. La respuesta rápida es no es recomendado, pero sí se puede hacer siempre y cuando las características eléctricas sean muy similares. Por ejemplo, si tenés un panel solar de 350 vatios y quieres relacionar un panel de 370, lo que va a terminar sucediendo es que el panel de 370 se va a comportar como los paneles de 350, porque se va a nivelar el tema de tensión corriente y al final se va a nivelar lo que es la potencia general o la potencia promedio de ese grupo de paneles. Si quieres mezclar paneles de diferentes potencias, se podría hacer, pero entonces ya tocaría relacionar 2 controladores de carga. Un controlador de carga para unos paneles y un controlador de carga para los otros paneles. Muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. Error número 2. Dimensionar mal el cable de los paneles solares. Los cables de paneles solares se llaman cable fotovoltaico. Su unidad de medida son en milímetros cuadrados. Ahora bien, los más comunes son 4 milímetros cuadrados y 6 milímetros cuadrados. El 4 milímetros cuadrados se recomienda para trabajar 30 amperios. El de 6 milímetros cuadrados se recomienda máximo para 50 amperios. Entonces, si haces un arreglo de paneles solares en paralelo, tenés que ponerle cuidado a cuántos amperios estás manejando, porque lo ideal es ocupar aproximadamente el 70 o el 80% de la capacidad de amperios del cable. Muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. Por otro lado, los paneles no se conectan porque si en paralelo, porque si en serie, porque si en mixto. No, hay que tener muy presente las condiciones mínimas y máximas de funcionamiento del controlador de carga. Hay controladores de carga que solamente trabajan hasta 150 voltios. Hay controladores de carga que trabajan solamente hasta 100 voltios. Y hay unos poderosísimos que trabajan hasta 500 voltios, pero entre más capacidad tengan de tensión, menos capacidad van a tener de manejo de corriente. Muy importante tenerlo muy presente. Si el controlador de carga es de gran tensión, entonces por lo general los paneles solares deben conectarse en serie. Si es de poca tensión y mayor corriente, los paneles solares deben de conectarse en un circuito mixto o paralelo. Error número 3, ponchar mal los conectores de los paneles solares. Como ustedes saben, los conectores de los paneles solares son los famosísimos MC4. Tenés que comprar los que son originales, nada de esos piraticas de 2.000 pesos o 0.00 centavos de dólar. No, compra algo fino porque es algo que va a durar muchísimos años por arriba. Tened muy presente que estos conectores MC4 hay que poncharlos y hay que utilizar una ponchadora de MC4. Eso no es solamente llegar ahí con una pinza o un alicate y apretarlo. No, porque podemos generar falsas uniones, falsos contactos y al final vamos a tener sobrecalentamiento o pérdida de corriente y por eso es que el sistema después no te va a cargar. Pone cuidado y presta atención. Error número 4.
colocar los paneles totalmente horizontales. Muy mal hecho. Los paneles solares como mínimo se recomienda trabajarlos a unos 10 grados. También los he llegado a ver a 5 grados, pero lo mejor es como mínimo unos 10 grados. ¿Por qué? Porque el agua después no les escurre, se empoza y genera cierta cantidad de microorganismos que al final van a generar manchas en los paneles y van a generar hongos. Entonces, muy importante tener una inclinación. Y más que tener una inclinación, darle de una vez la inclinación que debe ser dependiendo del lugar del mundo donde estés. Si estás por debajo del ecuador, los paneles solares, la inclinación tiene que apuntar hacia el ecuador, o sea, hacia el norte. Si estás por encima del ecuador, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, en Panamá, en Colombia, los paneles solares tienen que estar inclinados hacia el otro lado. O sea que la caída del agua debe apuntar ¿hacia dónde? Así es, hacia el sur. Entonces por acá te voy a dejar una tablita bien bacana para que calcules cuántos grados de inclinación necesita tu panel solar. Error número 5. No colocar estructura para los paneles solares, no amarrarlos, no anclarlos, dejarlos solamente encima del techo. Muy peligroso porque lo que puede suceder es que pase un ventarrón y se lleve los paneles solares y si va pasando alguien por ahí abajo, ¡pum!, le cayó en la cabeza. Mal hecho, muy peligroso, ponele cuidado y ojalá trates de utilizar los herrajes y accesorios certificados para paneles solares. Error número 6, el tema de las sombras. ¿Cómo se te ocurre colocar un panel solar donde no le va a dar el sol sino unas horas al día? No, tenemos que ubicar un lugar donde le dé la mayor cantidad de sol durante el día. Lo ideal es que el panel, la parte inclinada, apunte hacia el sur o hacia el norte dependiendo de dónde esté. Ya te lo expliqué. Ahora bien, el sol tiene que pasar por encima del mismo durante todo el día. Ese es el ejemplo ideal, pero pues si no podemos ubicarlo en un lugar ideal, entonces ¿qué? No, pues nos toca buscar el lugar que más sol le dé durante todo el día. Muy importante tenerlo en cuenta porque las sombras dañan los paneles solares. Y más si tenés un poste ahí al frente del panel y todo el día le da la misma sombra. Muy duro, muy peligroso. 7 errores comunes en controladores de carga. Error número 1, utilizar PWM en vez de MPPT. Resulta que hay dos tecnologías en controladores de carga, el PWM y el MPPT. Ahora bien, ¿cuándo elegir uno o el otro? Depende más que todo de la potencia del proyecto. Si pensás hacer un proyectico, chiquiteco, económico, pues no te culpo si quieras utilizar un PWM. Sí, te puede llegar a servir. Pero si ya realmente estás buscando un proyecto más responsable, más poderoso, ¿cómo se te ocurre meter PWM? Ahí sí no podrías trabajar con esa tecnología, ya que el PWM corta el exceso de voltaje. Por ejemplo, tenés en el panel solar 50 voltios y estás necesitando 12 voltios. Bueno, aunque eso es mentira, no son 12 voltios, son 14 voltios más o menos que necesitarías una batería de 12 voltios para cargar. Ahora, cogemos los 50 voltios del panel, los cortamos, entregamos 14 y el resto se pierden porque es que el controlador PWM no va a aumentar la corriente para compensar la potencia, mientras que el MPPT sí, el MPPT corta el voltaje, lo reduce y además eleva la corriente, entonces no hay una pérdida considerable en potencia. Los PWM sí pueden llegar a funcionar para proyectos muy pequeños en donde el voltaje del panel sea muy similar al voltaje del banco de baterías. Entonces tienes que poner mucho cuidado porque pues te pones a comprar un panel bien bacano, bien poderoso y un controlador PWM bien malo. Después te estás quejando, no, es que eso no carga, es que eso no funciona, pero el del error sos vos. Recuerda muy bien, si vas a trabajar con paneles pequeñitos, trabaja con PWM. Si ya el panel es mucho más grande, de más de 300 vatios, te toca camellar con MPPT. Y realmente los valores se justifican. Error número 2. Pasarnos en la potencia, el voltaje, la corriente máxima que aguanta el controlador de carga. Resulta que los controladores de carga
tienen un voltaje máximo de funcionamiento, una corriente máxima de funcionamiento, una potencia máxima de funcionamiento. Si te pones a ver en la ficha técnica, vas a ver, por ejemplo, 12 voltios, máximo me responsabilizo con 400 vatios, un ejemplo. O 24 voltios te puedo manejar 800 vatios. Bueno, dependiendo del controlador de carga, así mismo te va a decir hasta cuántos vatios versus cuántos voltios. Los controladores de carga vienen con multivoltaje. ¿Cómo así? Hay controladores que funcionan a 12, a 24 o a 48 voltios. Entonces, ¿cuál es la conclusión allí? Que entre mayor sea el voltaje del banco de baterías, más capacidad de potencia puedes manejar en tus paneles solares. Ahora bien, un error totalmente increíble es que sobrepases el voltaje del controlador. Hay controladores que aceptan hasta 100 voltios, 150 voltios, 250, 500 voltios. Entre más voltaje aguanta, menos corriente. Mucho cuidado, tampoco no te puedes pasar de la corriente máxima del controlador. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Con los circuitos que estás haciendo en tus paneles solares. Si es una serie, pues tenés que sumar el VOC de cada panel. Ojo, el VOC, no el BMP. Y el arreglo, el circuito que hiciste, no sobrepases el voltaje de máximo del controlador ni la corriente en el circuito y ya, maneja la tranquilidad. Ahí no se te va a dañar. Si estás por debajo de los máximos, te va bien, te va muy bien. Error número 3, mezclar controladores de carga que no son compatibles. ¿Cómo así? Sí, en algunos momentos yo les he dicho a ustedes que podemos tener dos controladores de carga en un sistema para manejar unos paneles solares por acá, otros paneles solares por acá. Por ejemplo, por acá manejamos paneles de 300, por acá paneles de 500, dos controladores que salen a un grupo de baterías. Hay que tener muy presente que los dos controladores sean compatibles. ¿Y qué significa que sean compatibles? Bueno, pues que sean de la misma marca o que sean compatibles en su módulo de comunicaciones. Otra cosa es que hay controladores que no son compatibles, por ejemplo, con cierto tipo de baterías. Entonces, por ejemplo, está el controlador que sí es compatible con la batería, pero agregas otro que no es compatible, entonces, mejor dicho, se daña todo eso. Mucho cuidado, verifica la compatibilidad de los controladores antes de conectar dos controladores en paralelo. Para resumirte la película, cómprate dos controladores igualitos o como mínimo de la misma marca para que valides en el manual de instalación. Es que ese es el consejo más importante que yo te puedo dar aquí, que te leas el manual de instalación. Si te lees el manual de instalación, vas a evitar un poco de problemas, vas a evitar muchos problemas, porque en el manual de instalación están todos los consejos y te dice, vea, yo soy compatible o no soy compatible, etcétera. Entonces, mucho cuidado con mezclar controladores de carga que no son compatibles para ampliar tu proyecto. Error número 4, dimensionar mal el cableado del controlador. El controlador de carga tiene entrada, que es la energía que viene de los paneles, y tiene salida, que es la que sale hacia las baterías. Hay que tener mucho cuidado porque dependiendo del arreglo de paneles que tengas, vas a tener una cierta cantidad de amperios que van a venir de los paneles. Por ejemplo, si te vienen de los paneles, ojalá te vengan menos de 35 amperios por stream. ¿Qué significa un stream? Hay controladores que tienen dos puertos de paneles, pues son más grandes. Entonces, pues tenés que tratar de no meter más de 35 amperios por stream. Si venís de allá arriba con un MC4 y un cable mal hecho, porque es que por lo menos los MC4 muchos aguantan hasta 30, 35 amperios. Te pones a mandar 50 amperios, se te van a dañar los MC4, se te dañan, se te sobrecalientan, se te derrite ese plástico. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No metas más de 35 amperios por stream. Y si vas a hacer paralelos, hacelo abajo en el cuarto eléctrico, en una combin box. O bueno, en español, una caja combinadora, un barraje, ahí sí puedes hacer el paralelo y salir ya con un cable más grueso al MPPT. Entonces, lo mismo pasa con el cable de salida. Si el controlador te dice que es de 40, de 60, de 80 amperios, de 100 amperios, tenés que darle un cable que aguante más o como mínimo lo mismo de la capacidad del controlador, porque el controlador va a querer entregar sus 80 amperios porque es de 80 amperios. Entonces, tener mucho cuidado con no dimensionar bien el cableado, tanto de entrada como de salida.
Error número 5, mala configuración del controlador de carga. El controlador de carga hay que configurarle muchas cosas, entre ellas los 3 voltajes de la batería. El voltaje de mínimo, el máximo y el de flotación. Y validar que hemos seleccionado si es batería de gel, si es batería de litio, etcétera. Entonces, esos temas de configuración tenés que ponerle mucho cuidado, leerte el manual de instalación del controlador, el manual de instalación de la batería para poder configurarlo con la mejor energía. Error número 6. Uy, este lo han cometido varios. ¿Y por qué no saben? Pero bueno, vamos a compartirlo. A ver, resulta que el controlador de carga tiene 3 puertos. Uno que recibe los paneles, otro que conecta las baterías y otro que tiene un bombillito. La gente muchas veces llega y conecta ahí el inversor. Mal hecho. Ese puerto es solamente para iluminación. Muchas veces el inversor va a demandar mucha corriente en un instante y quema ese puerto y te tiras el controlador. El controlador hay que conectarlo directamente. Baterías, paneles y el inversor hay que conectarlo directamente de las baterías, no de ese puerto extra del controlador, porque no te puede dañar. Y pues, ¿qué preferís vos? ¿Que te dañe el controlador o que te dañe un breaker? Porque el breaker lo conectas a las baterías y la salida del breaker al inversor. Y pues el breaker generalmente no se daña, lo máximo que le puede pasar es que dispare. Y si se daña, pues vale muchísimo menos que el controlador de carga. Entonces no conectes o no uses ese puerto de salida del controlador porque puedes tener muchos inconvenientes en un futuro. De pronto ahorita te funciona, pero después se te puede sobrecalentar, se puede aflojar, puede hacer falso contacto, puede generar chispas, muchas cosas malas, muchas cosas malas. 7 errores comunes en instalaciones de baterías para paneles solares. Estas baterías le darán energía a toda la casa. Error número 1. Capacidad diferente de amperios o diferentes tamaños en baterías. Que no, que yo tengo una batería de 100 amperios y entonces me compré otra batería de 200 amperios y como las dos son de 12 voltios, entonces voy a hacer una conexión en serie para tener 24 voltios o coloqué las dos en paralelo y entonces tuve más capacidad. Puras mentiras. No, las cosas no son así. Realmente la batería de 100 amperios no se va a poder igualar a la batería de 200 amperios. Lo que va a terminar pasando es que la batería de 200 amperios va a bajar, se va a relajar y se va a comportar como la batería de 100 amperios. Entonces al final vas a perder plata, la estás embarrando. Realmente no es una buena práctica. Podemos tener sobrecalentamientos y muchos inconvenientes. ¿Te podría llegar a funcionar el primer día? Pues claro, sí, pero al segundo, al tercero, cosa complicada. Segundo consejo, edad de las baterías. ¿Cómo se te ocurre colocar una batería nueva junto con una batería vieja que porque te la vendieron por ahí en la esquina en promoción? No, tampoco se debía hacer eso. Te lo explico rápidamente. Las baterías de gel AGM, bueno, no se recomiendan más de 6 meses de diferencia entre una batería y otra batería. Mucho cuidado con eso. En el tema de baterías de litio, bueno, podríamos tener una diferencia de 1 o tal vez hasta 2 años, porque hay baterías de litio que pueden durar más de 10 años. Entonces no habría mucho inconveniente. Hay que tener mucho cuidado con ese tema de la diferencia de edades entre las baterías. Punto número 3, marca. Que no, que yo tengo unas super hiper megas baterías que compré en la tienda del profe Chris y ahora voy a comprar una batería china por allá marca Pikachu que me la recomendaron. No, mucho cuidado con eso. Si te están ofreciendo algo muy económico, muy probablemente no sea lo que esperas. En muchos casos he llegado a ver que colocan una batería grandota y realmente adentro es una batería chiquita llena de cemento y como la gente está acostumbrada de que está pesado, es de los buenos, muy duro porque pues al final la gente dice, no, es que la energía solar no sirve, pero entonces no será más bien que las personas están haciendo malas prácticas. Mucho cuidado. Error número 3, diferentes tecnologías en baterías. Una cosa es uno trabajar proyectos con baterías de gel. Otra cosa es trabajar proyectos con baterías AGM. Y otra cosa, un mundo totalmente diferente,
es trabajar con baterías de litio. Mucho cuidado, si estás trabajando con gel, solo con gel. Si estás trabajando AGM, solo AGM. Si estás trabajando con litio, ahí sí la película es más diferente. ¿Por qué? Porque es que en baterías de gel usted podría mezclar marcas, siempre y cuando la tecnología de las baterías sea muy similar. O sea, puedes tener dos baterías de marcas diferentes, de 100 amperios, las dos de 12 voltios, las dos de gel. Sí, siempre y cuando las características eléctricas sean muy similares. En AGM también es la misma película. Pero ya en litio, ahí sí no. Te toca meter la misma marca, la misma referencia, las mismas capacidades eléctricas. Porque si no, vas a tener muchísimos problemas. Ya que en baterías de litio hay algo que se llama BMS. El BMS es una tarjeta electrónica que controla el proceso de carga de tu batería de litio. Y si te pones a mezclar diferentes baterías de litio, pues te puedes tener muchísimos problemas, sobrecalentamiento, se dañan. Y pues, mejor dicho, ni digo la última porque no los quiero asustar más. Pero bueno, en fin, tienes que comprar la misma referencia de batería de litio para que no tengas ningún inconveniente. Error número 5. Carga por hora, porcentaje de carga por hora. ¿Cómo se te ocurre sobrepasar el 40% de la capacidad de la batería en carga por hora? ¿Cómo así, profe? Explícame mejor. Bueno, muy sencillo. Si tenés una batería de 100 amperios, no te recomiendo darle más de 30 amperios por hora para cargarla. Lo ideal es más o menos entre el 20 o al 30% de la capacidad total de la batería. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque si sobrepasas ese porcentaje, la batería se va a sobrecalentar. Es más, podrías darle un 10, un 15% por hora. Lo que va a pasar es que la batería va a demorar muchísimo tiempo en cargar. Lo ideal es tener más o menos un 25% por hora. O sea, otra vez el ejemplo, si la batería es de 100 amperios, métele 25 amperios por hora, que es una elegancia. En el tema de gel, se recomienda más o menos un 20, un 25%. Y en litio, más o menos un 20 a un 30% como máximo. Ojo pues, error número 6, profundidad de descarga. Ay, bendito. Hay personas que compran baterías de gel y dicen, como los fabricantes dicen, no, es que vos la puedes descargar al 80% de la profundidad de descarga. En pocas palabras, la batería es de 100. La descargan hasta dejar el 20%, o sea, hasta dejar 20 amperios. Sí, ella te aguanta. Te aguanta un año en esas condiciones. El vendedor por allá diciendo, no, esa batería dura hasta que se acaba. Dura 4, 5 años, 8 años. Mentira. O sea, la batería está diseñada para tener una vida útil de 8 años. Pero si la profundidad de descarga, o sea, si le das durísimo todos los días y sacas el 80% todos los días, en el caso de gel, te puede durar un año. Ya en el caso de litio, pues sí le podemos dar un poquito más duro y descargarla hasta el 80%. Ojo, esas baterías son diseñadas para entregar energía durante un periodo de tiempo más largo. No significa que la vas a descargar al 80% en una hora porque sufre mucho y se puede dañar muy rápido, así sea de litio también. Entonces, mucho cuidado con el tema de la profundidad de descarga. Recuerda, en litio puedes descargar en muchas referencias hasta el 80 o hasta el 90. En gel se recomienda descargarla hasta el 50, en gel y AGM. Inversores. ¿Cuánta gente comete errores en inversores que realmente son fáciles, pero como no saben, pues lo cometen? Entonces por eso hemos hecho este video con 7 errores comunes en inversores y posibles soluciones. Error número 1, utilizar onda modificada cuando estaban necesitando onda pura. La gente dice, vendeme lo más barato porque es que tengo que gastarme la plata en otras cosas que me gustan más. No, cómprate algo bueno, algo de buena marca. Verifica la eficiencia del equipo. No te pongas a comprar las cosas de afán. Y si vas a comprar, compra con el profe Cris. No mentiras, compra donde vos quieras. Abajo está mi contacto y me querés comprar a mí. Pero bueno, para resumirte un poco, los inversores de onda modificada es lo más sencillito que puede haber. Sirven para cosas básicas, como por ejemplo iluminación, cargar celulares, televisor, cositas de baja potencia, electrónica sencilla. Pero si ya quieres para todo, que la nevera, que la licuadora, que el ventilador, etcétera, pues necesitas onda pura. Por eso desde el principio acostúmbrate a trabajar algo con onda pura, que es lo mejor. Te sirve para todas las aplicaciones. Además, el proceso de transformación
de corriente directa alterna es mucho mejor. En onda pura vas a tener una calidad de energía mucho más confiable, más eficiencia, más y más y más y más cosas buenas. Entonces, compra tu bendito inversor de onda pura para que no tengas problemas después. Si tienes muy poco presupuesto y quieres hacer algo como para iluminación, cargar celulares, ver televisión, bueno, está bien, cómprate una onda modificada, pero cómpralo una buena marca. Ese es uno de los principales consejos que te doy el día de hoy. Ponele cuidado porque pues el inversor es la parte de potencia del sistema. Entonces, si no tenés un buen inversor responsable, ahí está. Otra cosa que te quiero contar en el error número 2. No utilices más del 80% de la capacidad del inversor. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere eso? A ver, te lo cuento rápido. Digamos que el inversor es de 1000 vatios. Entonces vos llegas y decís, este televisor consume 100 vatios. Entonces, como necesito conectar 10 televisores, voy a comprar uno de 1000, porque 1000 dividido entre 100 me da 10. No, 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 no. Hace lo siguiente, si tenés 10 televisores, 1000 vatios, cómprate uno de 2000. Es mejor. O como mínimo por ahí uno de 1500. La verdad, eso entre más tranquilidad maneje, el inversorcito le va a durar más. Por eso yo en mis clases y en los videos que hemos visto aquí en este canal, siempre recomiendo casi que el doble en el inversor de la necesidad. Si las cargas son constantes, cuando las cargas no son tan constantes, pues más o menos un 15% de la necesidad podríamos ampliar el inversor. Pero por lo general traten de duplicarlo o como mínimo el 50%. Es mi consejo por experiencia propia. Entre menos esfuercen el inversor, más años va a durar, más tranquilidad va a manejar. Entonces no utilices más del 80% de la capacidad del inversor. Ojalá utilices el 50% de su capacidad. Error número 3, colocar inversores en paralelo que no son compatibles. Aquí ya tocamos un tema más largo y extenso. ¿Por qué? Porque es que hay inversores que son compatibles para colocar en paralelo. Más que todo, lo hemos llegado a ver, por ejemplo, en híbridos, pero en inversores normales también. Por lo menos yo tengo un proyecto donde tengo 4 inversores de 3000 vatios para dar 12000 vatios. Una elegancia de proyecto con Bitron y toda la película. Entonces, sí se podían colocar en paralelo, tocó configurarlos, tocó validar que fueran compatibles y demás. En inversores híbridos también. El consejo más rápido es que sean de la misma marca y validar dentro de la misma marca que son compatibles para colocarlo en paralelo. Generalmente hay que tener un módulo de comunicaciones y hacer unas configuraciones. No te pongas a colocar cualquier inversor en paralelo porque te pueden dañar y pueden ocasionar cualquier cantidad de desastres. Entonces, ponele mucho cuidado a ese tema. Error número 4, mal cableado en los equipos. Muchas veces me lo han dicho, me han comentado, profe, mira que me compré estos cables porque no tenía más plata y ese cable se me sobrecalentó, se me dañó el equipo, etcétera, etcétera, me quedé sin energía. Uy, ese de me quedé sin energía es el más viejo. A mí me han llamado y me han dicho, profe, mira que el inversor prende un momentico y se apaga. Eso es porque el cable ya no aguanta más, ya no aguanta más. Entonces, ¿qué pasa? Pues se va partiendo internamente, se va cristalizando, entonces llega un momento a otro en que, ¡pum!, deja de funcionar por mal dimensionamiento. Tenés que calcular cuántos amperios máximo va a jalar el inversor, si es un inversor normalito, sencillo, y pues tener un cable por ahí un 25% por encima de esa necesidad, más grueso, más potente, más resistente, para que no se te va a dañar con el tiempo. Si es inversor cargador híbrido Ultra Mega Plus, entonces también lo mismo, se calcula un cable que sea suficientemente responsable para que eso te dure muchísimos años. Entonces ponele cuidado al tema del cálculo del cableado. Si me acuerdo por acá arriba o acá abajo, les voy a dejar unos videos de cálculo de breaker y cableado para que calculen eso con la mejor energía y les quede bien. No me pongan a improvisar con eso, que es que el tema del cable y los breakers es muy importante para el tema de seguridad. Mucho cuidado. Si les gustan las lucecitas, a ver, colóquenme en los comentarios si les gusta el tema de las lucecitas. Por ahí el otro día pillé un comentario que estaban quedando locos con el tema de las luces. Bueno, cuéntenme, a ver, ¿qué tal les parece? Ahí estamos arreglando el estudio, vamos a arreglarlo. Vamos a colocar más cositas, vamos a ver qué puede hacer para mejorar el contenido. Error número 5, mal configuración del equipo.
Pues realmente los inversores normales no es que se tiendan a configurar tanto, sino más que todos los híbridos. En los híbridos hay que mirar la configuración del controlador de carga, la frecuencia y un poco de ítems. Es más, como estamos ahorita en la saga de los errores, de pronto seguimos con una saga de programación de inversores híbridos. ¿Qué les parece? Coloquen aquí en los comentarios. Profe, a mí me gustaría hacer la configuración de inversores híbridos. Hagamos un videito. Vamos a tenerlo muy presente si hacemos varios comentarios así, pues. Entonces hay que tener muy presente la configuración del equipo. Si se configura mal, eso funciona mal y es muy peligroso porque si sobrepasamos el voltaje máximo de las baterías van a ser... Error número 6, conectar baterías que no son compatibles. Ay, muchachos, es que hay inversores híbridos que dicen ser híbridos, pero no son compatibles, por ejemplo, con litio. Y conectan batería de litio y la batería de litio tienen otras condiciones. Entonces se pueden sobrecalentar y no les quiero contar más porque los asusto. Pero pues hagan caso, o sea, el tema de las baterías tiene que ser compatible con el inversor, si es híbrido, normal, etcétera, para que maneje todo la mejor energía, la tranquilidad. Recuerden que la tranquilidad no tiene precio. Entonces, mucho cuidado con eso, muchachos. Y ahí viene el error número 7, capacitarse. Lean bastante. Y no quieren estudiar más conmigo, estudien en otra parte. Si quieren estudiar conmigo, métete en mi curso del 80% de beca. O próximamente nuestro libro, que vas a aprender muchas cosas interesantes. Pero sí, en resumen, capacítate más. Siempre les digo yo a ustedes, vea, compre un cuadernito, coja las cosas con seriedad, con mucho amor y hambre de éxito y comiencen a escribir todo el conocimiento que van adquiriendo, dibujitos y todo, hagan planos y verán que van a mejorar muchísimo en sus proyectos. ¿Tu sistema de paneles solares genera lo que debería o estás perdiendo cientos de dólares sin darte cuenta? No puedo dejarme caer. ¡Es hora de reír de nuevo! Si no revisas tu sistema de energía solar a tiempo, podrías quedarte sin energía en el momento que más la necesites. Pero no te preocupes, que para eso el profe Chris te va a dar una serie de consejos para que realices la mejor revisión técnica en tu sistema. ¿Qué pasa, familia? El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una revisión técnica para que sepan qué podría haber fallado en su sistema de energía solar o qué parte le quedó mal instalada. Entonces, vamos a arrancar el día de hoy. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esto es un berraco sistema. Un sistema es un conjunto de componentes. Entonces nos toca hacer el análisis es parte por parte, componente por componente. Vamos a empezar con una serie de consejos para tus paneles solares. Y es más, yo como los quiero tanto, familia, sobre todo a los que están suscritos, ¿no? Los que no se suscriben, bueno, un poquitico nomás los quiero. Lo quiero. Les voy a dejar una serie de videos recomendados para que complementen su aprendizaje, su conocimiento en la revisión de los diferentes componentes que integran un sistema de energía solar. Empecemos con los paneles solares. Lo primero que hay que hacer es levantar el circuito de los paneles solares, saber si están en serie, paralelo, mixto, hacer las sumatorias de tensión, de corriente, para poder validar lo siguiente. Revisar las conexiones de los paneles. Si los paneles tienen bien conectados los MC4, si están bien organizados los circuitos. Es que hay personas que son tan payasas que cortan el MC4, lo empalman, le colocan una cinta de agáchese y recojadas baratas. Y eso con el tiempo se les despega y los empalmes no pueden realizarse. Deben hacerse las conexiones por medio de MC4. Realizar las mediciones de los paneles en vacío. Vamos a desconectar los paneles del controlador. Si tenemos un breaker ahí asociado, pues lo bajamos para hacer las mediciones de tensión y compararlas con las tensiones que calculamos en el arreglo de los paneles solares en el circuito. Entonces vamos a realizar esas mediciones y las comparamos. Vamos a realizar un análisis de sombras. ¿Qué significa el análisis de sombras? Pues muy sencillo. Vamos a ver si algo durante el transcurso del día le está dando sombra a nuestros paneles solares.
porque es que si le estamos dando sombra a los paneles solares, eso es una embarrada grandísima, por eso es que no te está cargando bien el sistema. Orientación e inclinación. Hay un video muy importante para entender cómo se hace una orientación y una inclinación indicada en los paneles solares. Si se cumple con eso, créanme que la producción va a mejorar muchísimo. Además de eso, en las mediciones también les voy a dejar un video para que aprendan a hacer esas mediciones. Anclaje y estructura. Hay personas que son tan payasas que dejan esos paneles solares por allá sueltos y un ventarrón se llevan esos paneles y los desconectan. Y mejor dicho, entonces, por eso les voy a dejar relacionados un video en donde van a aprender ustedes cómo es la estructura de los paneles solares. Mantenimiento de los paneles solares. Ese mantenimiento lo recomiendo realizar cada 6 meses para evitar la generación de microorganismos, porque llega un pajarito o un gatico y se poposea ahí y pum, te mancha el panel solar. Entonces debes de ser muy juicioso con el mantenimiento, como mínimo cada 6 meses, y te voy a dejar un video con las recomendaciones de mantenimiento. Validar la integridad física del panel. Si es un panel solar que está quebrado, manchado, fisurado, ese panel ya no sirve. Bueno, en el caso de las manchas y suciedad, pues teniendo en cuenta lo del mantenimiento, se podría recuperar. Pero si está quebrado o agrietado, pues Pailander, ya hay que comprar otro panel solar. Validar las dimensiones correctas de las protecciones y el cableado. Claro que sí, usted no le puede colocar a este sistema cualquier cable, cualquier protección. Hay personas que son tan payasas y colocan un breaker de alterna en un sistema de continua. No, está más perdidos que embolatados. Y por eso les voy a dejar un video relacionado con el cálculo del cable y las protecciones. Como están viendo, este video tiene muchísima información hiper mega importante. Espero que ya hayas dado tu like, te hayas suscrito a este canal y comentario, porque uy, este video vale muchísimo, ¿no? Y gratis aquí, mejor dicho. Recomendaciones para los controladores de carga. Hay que validar la tecnología, si es MPPT o PWM. También les voy a dejar en la descripción todos estos videos complementarios. ¿Por qué? Si es PWM es para paneles pequeños, hombre, no seas tacaño, no metas un panel grande, costoso, con un controlador PWM barato de $10. No, ¿cómo se te ocurre? Tienes que meterle MPPT para los paneles grandes y eso es lo que explico en este video de acá. Compatibilidad del circuito de paneles versus la ficha técnica del controlador. El controlador tiene que tener una tensión mínima y máxima. Y el arreglo de paneles, el circuito de los paneles solares, tiene que estar en medio la tensión de la máxima y la mínima, no muy cercana a la mínima, porque si te llueve, te está lloviznando, está nublado, eso no te va a cargar. Y si está muy cercano a la máxima, el controlador se puede bloquear. Entonces, por eso les voy a dejar un videito aquí para terminar de complementar. Se recomienda trabajar con mayor tensión y menos corriente. Hay personas que piensan que por el hecho de colocar esos berracos paneles en paralelo, tener mucha corriente, va a cargar el circuito más rápido de baterías. No, está muy alejado de la realidad. Realmente lo que hay que hacer es buscar tener una tensión alta y una corriente baja para evitar las pérdidas. Y con un videito de pérdidas, de cálculo de pérdidas, lo vas a terminar de entender muy bien. Por lo general, la mayoría de los controladores ya vienen compatibles con baterías de gel y AGM. En el caso de litio debes validar la programación de las tensiones, porque es que hay controladores que compran por ahí en páginas dudosas, y si quieres comprar los mejores materiales, cómpralos en la tienda de recomendados de Amazon del Profe Cris. Y si estás en Colombia, compra los productos con el Profe Cris. Entonces, si es un controlador que vas a asociar a una batería de litio, pues yo te recomiendo que sean compatibles, validen la compatibilidad. En el caso de que no sean de la misma marca, hay que mirar las tensiones que estén programadas en el controlador. Y si estamos hablando de controladores inversores o inversores híbridos, te voy a dejar un video de cómo analizar los voltajes versus los voltajes de las baterías y lo programes de la forma adecuada. ¿Se recomienda usar la misma marca? Sí, muchas veces es mejor tener la misma marca en todo, principalmente en el controlador y las baterías, para que
trabajen ahí manejando la tranquilidad. Mira como estoy yo, reposado, manejando la tranquilidad. Tranquilo. La tranquilidad no tiene precio. Muy bien, validar el cableado de entrada y salida, que estén bien calculados. Por ahí arriba les dejé un video de cómo calcularlo de forma adecuada para que le quede eso una elegancia, una berraquera. Básicamente el cable de salida del controlador tiene que soportar más corriente que el controlador. Si el controlador dice 40 amperios, el cable de salida tiene que soportar un poquito más de 40, porque el controlador va a tender a llegar a los 40 amperios. Y si te pones de tacaño a colocar un cable que resista menos corriente, pues ahí tenés muchísimos problemas, ¿no? Estás más emproblemado si camellas mal. Y si te pones a ahorrar en materiales, no, mejor dicho. En el tema de las baterías, revisar que todas las baterías sean de la misma tecnología. Nunca jamás en la vida se te va a ocurrir combinar baterías AGM con gel, ni mucho menos litio con gel y AGM. No, qué peligro tan berraco. Eso es muy peligroso, muy peligroso. No hagas esto, esto es muy pegriloso, muy pegriloso. No te recomiendo mezclar. Si tenés baterías de gel, puedes trabajar con distintas marcas, pero que las características sean muy similares, prácticamente que iguales. AGM también, ¿listo? Prácticamente iguales. Pero si es litio, ahí sí, Pailander, te toca trabajar la misma berraca batería, gemelitas, porque es que esas baterías de litio tienen una tarjeta electrónica dentro, y si trabajas baterías de litio de diferente marca, mejor dicho, qué problema tan bravo. Revisar los burners que no estén sulfatados de las baterías. Esos burnercitos, en el caso de AGM y gel, se pueden hacer mantenimiento con una liguita, que queda full. En el caso de litio casi no se sulfatan, pero si se sulfatan también podríamos hacer lo mismo, y con algún químico ahí, un limpiador electrónico para complementar. Tiene que estar apretado los burners. Esos burners flojos, cualquier cantidad de problemas. Revisar el estado de los terminales, bien ponchados, bien ponchaditos. Y si tú eres integrante de este canal hace rato, ya sabes cómo ponchar esos terminales. Las baterías no pueden estar a la intemperie, ni al sol y al agua. No, ¿cómo se te ocurre? Se dañan. Y el cuarto debe estar más o menos a unos 25 grados centígrados. Con una refrigeración, pues no le va a colocar un aire acondicionado a eso, ¿no? Pues... Ayúdanos, Homero. Sí, ayúdanos, Gordinflón. Te gastas toda la energía allí, mejor dicho. No, pero sí que el cuarto tenga aislantes térmicos para tener una refrigeración natural relativamente. Y no anclar o no colocar los equipos al lado de la pared que más se calienta o que más le dé el sol, no. Las baterías deben de tener una estructura, no deben estar tiradas en el piso, deben de la estructura de estar aterrizada a tierra. Las baterías deben de tener la misma edad, no se pueden mezclar baterías viejas con nuevas, lo máximo en AGM y gel, 6 meses de diferencia en edad, y en litio hasta 2 años recomienda el profe Cris. En el tema de inversores, revisar la tecnología. No vas a utilizar un inversor de onda modificada, donde se debe utilizar una onda pura, no. Los ondas modificadas son para electrodomésticos, que son sencillitos, televisores, computadores, iluminación LED. Ya para aplicaciones de todo tipo debe ser onda pura, y por acá te voy a dejar un videito para que complementes. Lo máximo que yo recomiendo utilizar en un inversor es en continua, o sea, todo el tiempo, el 50%. Normalmente, lo máximo el 80%, y te voy a dejar un video aquí del cálculo del inversor, y te vuelvo y te resumo. En continua, o sea, continuamente, todo el tiempo, no te recomiendo utilizar más del 50%, y en algunos momentos máximo el 80%, que sí lo puedes usar y te funciona, y después me vas a decir mentiroso. No, el profe es un mentiroso, porque yo le doy candela a mi inversor y me funciona. Sí, pero ¿cuánto tiempo te va a durar? ¿Cuánta vida útil vas a tener en ese inversor? Se te va a dañar muy rápido. El tema del cableado debe estar bien dimensionado, tanto en la entrada como en la salida, con sus respectivas protecciones. Y lógicamente el inversor debe tener su polo a tierra, y les voy a dejar un video donde les explico todo el tema de polo a tierra en sistemas de energía solar.
Familia, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Próximamente más videos aquí en su canal, El Profe Cris. Esperemos que algún día lleguemos a los 100,000 suscriptores. Muchas personas ven los videos y ni siquiera se suscriben para apoyar aquí a la gente. Pero bueno, todo es una bendición. Nos vemos próximamente. A continuación, la sorpresa, las becas, toda la película que he tratado de darles a ustedes. Traten en lo posible de meterse en nuestro club VIP de WhatsApp gratuito que está en la descripción de este video. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden mi bendita tienda de Amazon y AliExpress, hombre. Cómprenme algo. Compren. O mentiras. Los que quieran apoyar, muchas gracias. Muchas gracias. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo. Pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, métete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.